Buenas tardes. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 3315-2019 TCE, procedimiento administrativo sancionado con la lectura del acta. Jueves 13 de febrero del 2025. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Daniel Alexis Nasasi Paz Winches e integrada por los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti. Expediente 3315-2019 TCE, procedimiento administrativo sancionador contra las empresas Inversiones Abigail Morales EIRL con RUC 2060 33 73 945, Hans Constructor SAC con RUC 2053 37 65 56 y Murcia Construcciones SAS con RUC 99 00002883-1, integrantes del consorcio Uriel, por su presunta responsabilidad al haber presentado supuestos documentos falsos o adulterados y o con información inexacta para el perfeccionamiento del contrato en el marco del procedimiento de contratación pública especial número 001-2019 GRL-CS, primera convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Lima para la contratación de la ejecución de la obra reconstrucción de la vía vecinal LM 938 en EMP LM 936 Tacna, Hongos, Distrito de Hongos, Provincia de Yauyos, Departamento de Lima. En representación de la empresa denunciada Murcia Construcciones SAS, se encuentra para hacer el informe oral el señor Ángel Javier Cardoso Besada, identificado con DNI número 426679997. Se deja constancia que la entidad, las empresas denunciadas Inversiones Abigail Morales EIRL y Hans Constructor SAC no se presentaron a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificados el 6 de febrero del 2025 mediante publicación en el toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la empresa Murcia Construcciones SAS, integrante del consorcio Uriel, para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe de hecho correspondiente. Adelante, por favor. Señor Cardoso. Sí, ¿me podrían habilitar para compartir, por favor? Ahí está. Está compartiendo porque no se visualiza nada. Me salió un mensaje de que me habían cerrado la... Voy a intentarlo nuevamente. Lo compartimos desde aquí, señor, mejor. Secretaría, por favor, proyecte las diapositivas. Ahí está. No se visualiza. Lo vamos a compartir desde aquí de Secretaría, por favor, un momento. Ok. Ya, ahora sí se visualiza. Indica usted, por favor, para que avance la diapositiva. Inicio de exposición. Bueno, buenas tardes, señores miembros del tribunal. Quien les habla, el abogado Ángel Javier Cardoso Besada. Voy a realizar el informe oral pertinente en representación de Murcia Constructoras, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es una empresa constituida en el hermano país de Colombia y que enfrenta este procedimiento sancionador. A la siguiente diapositiva, por favor. Hecho imputado.
A mi patrocinada se le imputa por la presentación de documentación inexacta y también documentación falsa, que están tipificados en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ello proviene del proceso de contratación pública especial 001-2019, es una convocatoria hecha por el Gobierno Regional de Lima. La descripción era para la ejecución de la obra reconstrucción de una vía vecinal. Aquí supuestamente nosotros habríamos participado en consorcio con otras empresas para formar el consorcio Uriel, con las empresas Hans Constructora e Inversiones Abigail Morales. Siguiente, por favor. Nuestro petitorio, señores miembros del tribunal, es para que se declare no al lugar la aplicación de la sanción. Una breve introducción rápida para que ubicarnos en el caso. Nosotros postulamos que nosotros jamás hemos integrado dicho consorcio Uriel. Nosotros no existe ninguna conducta imputable a nuestra representada. Y ustedes así lo podrán verificar del acervo documentario. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestros descargos se enmarcan en el derecho a la presunción de inocencia, que en el caso del procedimiento administrativo, concretamente es el principio de presunción de licitud, por el cual la administración pública debe presumir que la actuación del administrado, en este caso de la empresa Murcia Construcciones, se hizo con arreglo al ordenamiento jurídico. Pero además, el principio de presunción de licitud genera que la carga de la prueba en contrario, es decir, la carga de la responsabilidad administrativa, recae en la entidad pública. Nosotros ingresamos presumidos de esa presunción y corresponde a la administración pública destruirlo en el transcurso del procedimiento. Y ustedes van a poder advertir que no hay ningún elemento probatorio que vincule a mi representada con los hechos que generaron el ilícito administrativo. Por lo tanto, solicitamos que se archive este procedimiento sancionador respecto a nosotros, a Murcia Construcciones. Antecedentes del caso, brevemente, señores miembros. Siguiente diapositiva, por favor. Murcia Construcciones ya ha sido víctima, conjuntamente con una empresa asociada muy vinculada, ya ha sido víctima de suplantación de identidad empresarial aquí en el Perú. No es el primer caso. Ya hemos iniciado en otras oportunidades también acciones legales contra responsables de falsificar firmas, falsificar sellos de nuestra empresa para supuestamente constituir consorcios y así participar en procesos de contratación pública. Siguiente diapositiva, por favor. Murcia, que es una empresa muy vinculada a nosotros, tiene el mismo representante. En el pasado ha enfrentado 2 procedimientos sancionadores ante el mismo Tribunal de Contrataciones, en los cuales se determinó que no tenía responsabilidad. En estos casos fueron declarados no al lugar por el tribunal. Y ahí mencionamos y está en nuestros escritos, los expedientes y resoluciones pertinentes. Siguiente diapositiva, por favor. Pero casualmente, en los procesos anteriores, como en este, la persona que termina denunciando los supuestos datos inexactos, la documentación inexacta y la falsificación es la misma, el señor Serafín Samuel Blanco Campos. ¿Quién es él? Él es asesor legal de un ex representante que se tuvo en el Perú, el señor Luis García Morón. Y casualmente, su asesor legal es quien hace estas denuncias. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la persona que estaría involucrada, una ex persona que representaba, un ex representante, la señora Eri Torres Munguia, ella supuestamente es la que habría presentado documentación inexacta y documentación falsa. Concretamente, la documentación inexacta se refiere a declaraciones juradas que se insertaron en este procedimiento especial de contratación, el 01-2019, al que nos hemos referido precedentemente. Ahora, esta señora, Eri Torres Munguia, nosotros, o sea, los representantes directos
de Murcia Construcciones no la conoce. Directamente nunca se le delegó a ella representación, pero sí el anterior representante, a quien le revocamos el poder, él sí habría delegado poder en esta señora. Ahora, desde aquí voy adelantando que la misma señora Edith Torres Munguia, con quien no tenemos vínculo actualmente y a quien directamente nunca le delegamos representación, ella en una carta notarial que obra en el expediente, ella dijo que tampoco en su calidad de representante de Murcia Construcciones nunca presentó esas declaraciones juradas, nunca firmó la promesa formal de consorcio, nunca firmó el contrato de consorcio, con lo cual desde ya podemos ver que no hay un vínculo entre nosotros y el consorcio Uriel. Por lo tanto, desde ahí no habría ninguna conducta imputable a nosotros que pudiera generar esta responsabilidad por presentación de documento falso o por presentación de documento inexacto. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los documentos presentados en este proceso de selección son falsos en el extremo de que nosotros somos víctimas de esa falsificación. Murcia Construcciones es también una víctima. No debería concurrir a este procedimiento en calidad de imputado de investigado administrativo, sino en calidad de agraviado, toda vez que, como lo hemos dicho, se ha suplantado las firmas y los sellos de nuestra empresa. Y eso lo dice la misma señora Edith Torres Munguia. Siguiente diapositiva, por favor. La prueba documental de lo que está en la carta notarial 087-2020, donde Edith Torres Munguia confirma que nunca firmó los documentos del consorcio, nunca participó en el consorcio Uriel y que su identidad fue suplantada. Siguiente diapositiva, por favor. Contrato de consorcio y responsabilidad. El contrato, ahora, aquí comienza la segunda parte de nuestra alegación. Nuestra primera parte de alegación, señores, es nosotros nos desvinculamos de ese contrato de consorcio, de ese consorcio Uriel que habría presentado, o que todo parece indicar que sí, efectivamente presentó declaraciones juradas falsas o declaraciones juradas inexactas y documentación falsa. Nosotros nos desvinculamos de ese consorcio Uriel toda vez que nosotros nunca hemos participado de él, ni siquiera a través de esta representante que no conocemos, quien con su carta notarial afirma que no es su firma, no es su sello. Entonces, ustedes bien lo saben, que sin expresión de voluntad no hay contrato. No existiría ni promesa formal de consorcio, ni mucho menos consorcio. Por lo tanto, lo que ese supuesto consorcio Uriel haya hecho, no se nos puede imputar a nosotros porque nosotros no participamos de ese consorcio. Pero en el supuesto negado de que el tribunal considere por algún motivo que nosotros sí tuvimos participación en ese consorcio, que nosotros sí fuimos parte de ese consorcio Uriel, desde ya vamos a poder ver que dicho contrato de consorcio, desde su promesa formal de consorcio, ya establece la individualización de responsabilidades, lo cual en aplicación de la ley de contrataciones, del reglamento y de la jurisprudencia del mismo Tribunal de Contrataciones del Estado, atraería como consecuencia que la responsabilidad caiga única y exclusivamente sobre Inversiones Abigail Morales y sobre Hans Constructor SAC. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí en esa diapositiva vemos los integrantes del consorcio y cuáles son la participación y las obligaciones, porque esto nos va a permitir llegar a la individualización de las responsabilidades. Como ustedes pueden ver, en este contrato, nuestra empresa Murcia, que vuelvo a repetir, no hemos manifestado voluntad en ello, jamás hemos participado, pero en el supuesto negado que se diga que sí, como ustedes van a ver, en ese documento que contiene supuesta constitución de consorcio, dice, Murcia solamente es responsable por la experiencia y por la ejecución de la obra. Mientras, está en el contrato,
o en el supuesto contrato, Hans Constructor es responsable de conseguir la carta fianza, que es una de las cosas que se acusa, que esa carta fianza es inexacta o tiene datos falsos. Entonces, Hans Constructor es responsable de esa carta fianza que se presentó para perfeccionar el contrato, e Inversiones Abigail se responsabiliza de presentar los documentos contenidos en la oferta y para la firma del contrato. Clarísimo, se puede individualizar las responsabilidades. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 445 de la Ley General de Sociedades dice que cada miembro del consorcio se obliga a realizar las actividades propias del consorcio que se le encargan y aquellas que se han comprometido. Entonces, ustedes pueden ver cuáles son las obligaciones expresamente establecidas en el contrato de consorcio sobre las que va a responder individualmente cada uno de los miembros de ese consorcio. Ojo, siempre en la tesis de que se dé por válido ese contrato de consorcio. Siguiente diapositiva, por favor. Artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, ahí está, regula la participación en el consorcio, y acá se dice, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal del contrato o el contrato de consorcio o el contrato suscrito con la entidad pueda individualizarse la responsabilidad. Claramente hemos visto que es perfectamente individualizable las responsabilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está nuevamente, le estamos mencionando cuáles son las responsabilidades de cada una. Y esto de aquí, como ustedes saben, ya hay un acuerdo plenario, el 05-2017 del mismo Tribunal de Contrataciones, que ha fijado, pues, que en los casos en que se invoque la individualización, estamos invocando la individualización de la responsabilidad en base a la promesa formal del consorcio, este documento deberá hacer mención expresa a que la obligación vinculada con la configuración del supuesto infractor corresponde exclusivamente a uno o algunos de los integrantes del respectivo consorcio. Si la promesa no es expresa al respecto, asignando literalmente a algún consorciado la responsabilidad de aportar el documento detectado como falso o asignado a algún consorciado una obligación específica en atención a la cual puede identificarse indubitablemente que es el aportante del documento falso. Nosotros hemos visto que expresamente aquí se dice quién es el responsable de conseguir los documentos, de verificar la veracidad de los documentos y presentarlos. Entonces, perfectamente identificable la responsabilidad de estas dos empresas. Eso en el supuesto que se quiera tomar como válida que nosotros hemos tenido alguna participación en ese proceso o en la constitución de ese consorcio que participó y ganó este procedimiento de contratación. Siguiente diapositiva, por favor. Invocamos la jurisprudencia del mismo Tribunal de Contrataciones, el acuerdo plenario, el 05-2017, la resolución 1135-2017. Siguiente diapositiva, por favor. Y el principio, sobre todo aquí, vamos con el principio de causalidad y el principio de licitud. El principio de licitud obliga a que sea la administración la que tenga que acreditar que nosotros, uno, hemos tenido participación en ese procedimiento, que hemos constituido ese consorcio, que hemos participado en esa promesa de consorcio. Como ustedes pueden ver, no hay medio probatorio de ello. Más aún, nosotros expresamente negamos y probamos que no hemos tenido ninguna participación en ese procedimiento de contratación. Pero en el supuesto negado que lo hayamos tenido, ustedes mismos han podido ver de que esa promesa formal de consorcio, elaborada exclusivamente por las otras dos empresas, permite pues advertir de que habría una individualización de responsabilidades. Y el principio de causalidad, ¿no? El principio de causalidad tan básico en este caso, que solamente se puede responder tanto en la vía civil, penal, administrativa, por aquello que uno ha ejecutado, por sus actos. En este caso, nosotros no hemos tenido ningún acto vinculado a ese procedimiento. Y como lo dije al principio, más bien somos víctimas de esa falsificación y somos víctimas de una suplantación y reiterada, porque no es el primer procedimiento en el cual se nos convoca
y advertimos que nuestra identidad empresarial está siendo suplantada para participar en procedimientos de contratación. Eso es todo, señores miembros del tribunal. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Habiendo terminado con el informe, vamos a pasar a la sesión de preguntas. En tal sentido, se le consulta al doctor Flores si desea formular preguntas. Buenas tardes, señor presidente. Sí, por favor. Doctor. Gracias. Buenas tardes con todos. Doctor Cardoso, buenas tardes. Buenas Doctor, tardes. el argumento principal de su defensa en pro de que se declare no lugar a la sanción contra su representada es que no habría participado en este consorcio, que no habría sido parte de él, ¿correcto? Así es. Así es. Ahora, ¿en qué medida ese argumento puede ser atendible si en principio existe un contrato de consorcio con firma legalizada en donde se da cuenta que su representante, la señora Eri Torres Munguía, certificó sus firmas en la celebración o en la constitución de este consorcio? Sí, a ver, pero también es cierto que esta ex representante y que al momento de la supuesta consignación de sus firmas en esta promesa formal de consorcio ya no era representante porque ya se le había revocado el poder a la persona que le había delegado el poder. Eso está en actas. Nosotros le hicimos la revocación en el 2018 y a ella le designaron, me parece, en el 2019. Pero lamentablemente nosotros formalizamos esa revocación recién en el 2020. Entonces por un tema registral, vamos a presumir que ella todavía lo era en ese momento. Pero ella también, mediante una carta notarial, ella le dice a la entidad que ella no firmó, que esa no es su firma y que esos no son sus sellos. Entonces, por un lado tenemos un documento que dice que ella firma, que es su sello, y por otro lado tenemos también un documento notarial donde ella niega su firma y su sello. Basado... Pero, disculpe, el documento en donde se da fe de la veracidad o legalidad de su firma es un documento que está revestido por la fe pública notarial. En ese contexto, ¿cómo restarle validez a un documento de esa naturaleza? Sí, el hecho de que sea notarial y que le reviste especial categoría jurídica, señor miembro del tribunal, en mi opinión, no enerva la obligación que tiene la administración pública de probar. Entonces, la administración pública tendría la obligación, o tiene la obligación, el órgano instructor, de verificar si efectivamente es la firma o no es la firma de la señora, de consultar al notario si efectivamente es su firma o no es su firma. Entonces, es una obligación que no puede claudicar en esa obligación la administración. Bajo esa premisa, la administración pública tendría no que tomar por válidos las legalizaciones notariales, sino que consultar en cada oportunidad a los notarios que certifican la validez o autenticidad de una firma para efectos de corroborar que efectivamente sí corresponden tales firmas o rúbricas a quien presuntamente es su titular y cuya titularidad el notario se supone ya ha certificado. Yo no diría en todos los casos, pero sí en los casos en los que se puede generar una afectación de un derecho a un tercero y sobre todo cuando el supuesto firmante niega su firma y niega haber participado, porque con todo respeto, o sea, la palabra de un notario no es la palabra de Dios, o sea, en el Perú no sería la primera vez que un notario se presta a certificar una firma que no es de la persona, ¿no? Bien, doctor. Ahora, usted señala que la persona que le otorgó poder de representación a la señora Torres Munguía para que actúe en nombre de su representada fue con un poder revocado. O sea, el señor, según estoy viendo, Luis García Morón, quien le habría dado el poder a la señora Torres Munguía para que los represente, en realidad no tenía poder. Pero los actos que son materia de controversia son documentos o actos del año 2019 y según su propia presentación, la revocación de la representación respecto de esta persona ocurrió el 25 de junio del 2020 ante el Consulado del Perú en Bogotá. Entonces, es decir, fue posterior
La revocación del poder fue posterior a la oportunidad en que se concedió poder a esta señora. Frente a esta situación, ¿qué podría precisar? Sí, eso y también lo he reconocido en el informe, ¿no? Solo que también he mencionado y está en nuestro escrito de presentación de descargos, que antes de haber efectuado el trámite notarial registral ante el cónsul y ante el registro revocatoria, al señor se le había comunicado, al señor Luis García Morón se le había comunicado de que ya perdía la confianza, por lo tanto que cesara de ejecutar actos en nombre de Murci Construcciones. Él de mala fe continuó, le delegó representación a la señora, ¿no? Él ya lo hizo de mala fe. Entendemos que por un tema de publicidad, pues eso, lamentablemente eso recaería en nosotros, por un tema de publicidad registral, que no hubo la diligencia, digamos, de inmediatamente de llevarlo esto a registros. Pero el señor sí sabía que había sido revocado, cuando menos se le había quitado la confianza a él, ¿no? Él directamente lo sabía. Él en una conducta idónea, él debió ya no dar ese poder, pero lo hizo. Pero lo dio. Sí. Ok, le agradezco las predicciones. Es todo de mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Sánchez, ¿desea formular preguntas? Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas que formular, gracias. Gracias, doctor. Por mi parte, tampoco voy a formular preguntas, en el sentido será por culminada la presente audiencia pública, agradeciendo a todos por su participación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.